Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Los que han tenido la oportunidad de seguir la enseñanza de la producción de Dios, vamos hoy a continuar con la número 7 de la producción de Dios. Hemos venido aprendiendo muchas cosas, especialmente yo he aprendido bastante del Señor, de todo lo que me ha enseñado por medio de esta palabra, amén. El Señor un día me dio este tema, ese título, la producción de Dios, y no sabía que iba en esa dirección, ¿no? Solo hasta que cuando uno entra a escudriñar la palabra, pues es donde uno puede darse cuenta que el Señor es muy profundo, que inescrutable es el Señor, como lo dice Romanos. ¿Quién lo podrá entender? Amén. Entonces, a medida que vaya uno escudriñando la palabra, Dios le va revelando y Dios le va mostrando. Eso es lo importante, amén. Porque cada día tenemos que aprender cosas. Así leamos el mismo libro, leamos la misma cita, leamos el mismo versículo, todos los días el Señor nos va a mostrar algo distinto. Amén. Para que no nos cansemos, como dice la palabra, para que no nos cansemos como dice, no me acuerdo en Gálatas, sin desmayar. Amén. Para que recojamos el fruto y recojamos la labor que vamos haciendo de parte del Señor. ¿Listo? Bien, entonces, recuerde que estamos hablando de la producción de Dios. Es un tema que está ubicado en una cita bíblica en Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Ahí donde se basa todos estos temas que hemos venido estudiando acerca de la producción de Dios. Si quiere, leámoslo por favor para que entremos en materia y podamos ubicarnos, y de pronto los que hasta el momento por primera vez van a escuchar la enseñanza, allá los que nos están escuchando en las redes sociales. ¿Listo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén. Vea lo que el Señor nos ha venido hablando por medio de esta sola cita y de estos dos versículos. Que cuando Dios le dijo a la tierra que produciera, la tierra misma efectuó la palabra que el Señor envió sobre la tierra. Recuerde que la palabra de Dios dice que cuando Él envía la palabra no volverá a Él vacía. Eso lo dice Isaías, si no estoy mal, 55. Entonces, toda palabra que el Señor ha efectuado, ha enviado, esa palabra tiene que dar un producto, tiene que dar un fruto, para que ese fruto haga la buena voluntad de Dios que está queriendo todos los días con cada uno de nosotros. Amén. Bien, cuando yo empezaba a desarrollar este tema, que fue cuando me delegaron del tema de la producción de Dios parte 7, y referente a todo lo que hemos venido hablando en cada parte, el Señor me venía enseñando que en la producción de Dios, a lo que íbamos a entrar nosotros a trabajar era sobre el fruto que nosotros tenemos que dar también para Dios. Empezamos hablando sobre el fruto del amor,
empezamos hablando también sobre el fruto de el gozo, continuamos con el fruto de la paz y hoy empezamos con el fruto de ¿qué? De la paciencia, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, si no estoy mal. ¿Listo? Y cuando yo analizaba, cuando empecé a desarrollar este tema acerca de la paciencia, que ya muchos conocemos este tema, lo hemos tratado desde hace muchos años, quizá muchos han predicado o enseñado la palabra sobre este tema de la paciencia, que se ubica en muchas citas de la Biblia. Conocemos mucho de esta palabra paciencia, pero vuelvo y les digo, tenemos que volver a escudriñar, porque cada cosa el Señor es diferente todos los días. Todos los días en cada palabra Dios me está dando un significado diferente. Y a medida que yo iba desarrollando este tema, me daba un personaje en la Biblia, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Dios me daba esa palabra cuando empecé a desarrollar el fruto de la paciencia. Yo le decía, Señor, pero ¿por quién empiezo para tener la base? Porque es importante, ¿cierto? Yo no puedo empezar por el techo sin haber empezado por las bases o las columnas que son interesantes, ¿cierto? No puedo empezar a edificar por el techo, sino debo empezar por el fundamento y por la base. Entonces, en todos estos temas que hemos venido estudiando sobre el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, a cada uno de estos frutos Dios me ha dado un tema o algo del Antiguo Testamento. Y hoy también el Señor me ha dado sobre un personaje del Antiguo Testamento y que vamos a ver a través de la paciencia, que es la que Dios nos está llamando todos los días a que la tengamos. Amén. Pero antes de eso, antes de ir a la paciencia, les invito a que leamos esta cita bíblica, que era la que me colocaba también el Señor. Juan, capítulo 15, que me la confirmó también el doctor el domingo, cuando él nos daba la enseñanza en cuanto a la obediencia en él y para él. Amén. Juan, capítulo 15, versículos 8. Vea lo que nos dice acá el Señor en Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sean así que mis discípulos. Cuando el Señor me recordaba esta palabra, porque esta fue uno de los versículos que yo inicié el primer tema de la producción de Dios, parte 1. Cuando yo analizaba esto, yo decía, sí, Señor, tiene razón. ¿Cómo va a ser glorificado el Padre? En que nosotros llevemos fruto. Pero dice el Señor que mucho, no poco. En que llevemos fruto no, sino que llevemos mucho fruto. Y dice el Señor, para que así seáis mis discípulos. Si nosotros no empezamos a desarrollar ese fruto que el Señor tanto nos habla en la palabra, no vamos a poder ser quienes somos los discípulos de Dios. Amén. Porque dice la Escritura que todo árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Entonces, por el fruto nos van a conocer si verdaderamente somos discípulos o no somos discípulos de Dios. Y dice el Señor, si vemos más arribita, empezando los versículos, habla de que Jesús es la vid verdadera. Y dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en ¿quién? En nosotros. Y dice, y ustedes van a llevar mucho fruto. Llevarán mucho fruto y Dios nos va a limpiar más, nos va a podar cada día más para que nosotros llevemos más fruto. Es que esa es la idea de Dios. Esa es la finalidad que quiere Dios, que todos los días no dejemos de llevar fruto. Miremoslo en relación a un árbol. El árbol, por lo general, lo que yo sé y escuché, da o un fruto al año o 2 frutos en el año, ¿cierto? Y entonces el árbol, después de ese ciclo de dar fruto en el año, 2 veces en el año o 1 vez en el año,
vuelve y se renueva sus ramas, sus hojas, para que esto vuelva a la continuidad de dar fruto. Pero siempre se cumplirá la palabra que Dios nos habló en Génesis 1:11. Y dice, y el árbol de semilla dará fruto, según su género, y que su semilla esté en él. Y fue así, porque fue por obra de Dios, fue dado por Dios. Y cuando Dios da las cosas, se dan, hermano. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que nosotros, vea, yo traía esto porque especialmente todos los días estoy trabajando por querer dar un fruto en la vida de nosotros. Todos los días, en medio de nuestro caminar con el Señor, vamos conociendo cada uno de nosotros si verdaderamente se está dando ese fruto. Y tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor dice en su palabra, examinaos a ustedes mismos. Listo. Porque también analizaba yo algo, o sea, cuando uno empieza a estudiar la palabra, hermano, Dios empieza a mostrarle aquí, o sea, viene ese conocimiento de parte de Dios, porque Él ha visto el esfuerzo, ha visto el tesón, ha visto el esmero que usted está buscando cada día por querer agradarle a Él y hacer la voluntad de Dios. Cuando yo iba estudiando este tema de la producción de Dios en cuanto al fruto de la paciencia, vea lo que me dio, vea, Dios da un tiempo, hermano. Y por eso tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, Señor, para que ese tiempo nosotros mismos no lo acortemos, porque de nosotros depende que ese tiempo en que ese árbol va a dar fruto, se dé. Si quiere, vayámonos por favor a Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 6. Aquí vemos que el Señor Jesús da una palabra sobre un árbol llamado la higuera. Y vea lo que dice la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 6. La palabra del Señor dice así: dijo también esta parábola el Señor: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar ¿qué? Fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo encontró el Señor. Dice, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9 dice: y si ésta da un fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjese que Dios nos está dando un tiempo. Hay un tiempo para todo en las cosas que hagamos, eso lo dice Eclesiastés. Tiempo de nacer, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de edificar, tiempo de romper, tiempo de todo. Pero, ¿qué es lo que hace que ese tiempo se acorte en nosotros? Cuando en la vida de nosotros no estamos dando ese fruto. Dios viene a mirar, Dios viene a analizar si verdaderamente nosotros, el tiempo establecido que Dios nos ha dado sobre la tierra, estamos dando ese fruto. Porque aquí lo dice el Señor: ¿para qué inutiliza la tierra? ¿Cierto? ¿Para qué inutiliza el terreno? Ese espacio que se puede abonar en otra cosa o que se le puede dar uso a otra cosa, ¿para qué lo inutiliza? Llevémoslo a la vida de nosotros. Si nosotros no estamos trabajando, no estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando, pues el Señor, como nos ha enseñado, va a utilizar ¿a quién? A otro, para que otro de esos frutos, porque aquí se está hablando de la higuera, se está hablando al pueblo ¿de quién? De Dios, a los hijos de Israel. Eso lo vemos en Isaías, cuando el Señor: ¿para qué, Señor, si esta viña no está dando el fruto que tenía que haber dado antes de dar uvas, ¿cómo es? Silvestres? Si no estoy mal, en Isaías 5 dio fue otra clase de fruto.
y no era el fruto adecuado que Dios pedía. ¿Ve? Entonces, como ellos no quisieron, entonces Dios nos dio la entrada a nosotros y la oportunidad. Entonces, aquí vemos que el Señor, si no damos ese fruto, no va a perder el tiempo en la vida de nosotros. Amén. Pero que ahí vamos, es una lucha, es una batalla. Dios nos va ayudando para que ese fruto se efectúe en la vida de nosotros. ¿Listo? Bien, ahora sí, después de dar estas dos citas importantes que me parecían interesantes y fundamentales para continuar ahora sí con el tema de la paciencia, que lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, lo que les hablaba en el inicio, y se llama de un personaje Job. Está en el Antiguo Testamento, vamos a trabajar sobre Job. Por eso cuando el hermano Martín enviaba la cita de esta mañana, yo le daba gloria a Dios porque el Señor me confirmó el mensaje que hoy traía para cada uno de ustedes. Cuando envió Job, no sé qué, el capítulo 3, porque cuando empecé a desarrollar, Dios me llevó a que leyera todos los 42 capítulos de Job. Y yo empecé a la tarea todos los días de leer 3 capítulos diarios. Algunos días leía 2, otros días leía 1, 1:21. Y ese es el capítulo que vamos a trabajar. Cuando yo leía, porque yo dije, Señor, pero ¿cómo empiezo a desarrollar sobre la vida de Job? Primero me había dado una cita sobre de quién hablar en el Antiguo Testamento y me dio una cita en Santiago capítulo 5 versículo 11, donde nos habla el Señor acerca de la paciencia de Job. Amén. Entonces yo le dije, bueno, Señor, voy a empezar a trabajar, a estudiar, a leer sobre este libro de Job, porque pues no tengo mucho conocimiento sobre este libro, ya que este libro es o sea, a más de las pruebas y todo lo que pasó Job, o sea, es un libro maravilloso, es un libro espectacular que si uno lo lee, si uno lo analiza, aprende muchas cosas. Amén. Y yo cuando leía cada capítulo yo decía, pero ¿por qué esto así? ¿Pero por qué estas personas enfrentan a este personaje con esa gallardía, con ese coraje, no sé? O sea, cada momento que yo leía cada capítulo y yo lo relacionaba, Señor, claro, es que ahí está, cuando viene la prueba, cuando viene la situación, cuando vienen las circunstancias, donde vienen a jugar muchas cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, yo leía los capítulos hasta que, gloria a Dios, terminé los 42 para poder entender un poco de lo que vamos a hablar hoy en Job capítulo 1. Leamos por favor Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando yo leí aquí este capítulo, este versículo que inicia en el libro de Job, que muchos hemos pasado por este versículo y hemos analizado que Job tuvo aquí 4 cualidades. ¿Era qué? Perfecto, era recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Yo encontraba acá en una aplicación que me ayudó un poco para poder estudiar sobre la paciencia que tuvo Job en medio de las dificultades que le vinieron a su vida, y vea lo que me dice acá. Dice lo siguiente, dice que cuando la Biblia habla de que Job era perfecto, dice aquí lo siguiente: este perfecto significa, la palabra perfecto aquí no significa perfección sin pecado, sino más bien perfecto en sus esfuerzos en hacer todo lo que él podía para agradar al Señor. Entonces, siempre vamos a ver que la palabra siempre lo vamos a tomar, y es lo que nos han enseñado, que lo llevemos al hebreo, ¿cierto? Y el hebreo nos habla de que la palabra perfecto significa algo completo y algo maduro, ¿cierto? Pero nosotros vamos rumbo a la perfección. Todos los días estamos batallando con todas las cosas que con nosotros mismos se nos levantan.
Entonces, como dice la palabra en Romanos 7, el pecado mora en nosotros y estamos en esa lucha, ¿no es cierto? Entonces, la perfección nos ha enseñado la palabra cómo la vamos a conseguir todos los días a través de Cristo, para que lleguemos a la estatura, como dice el Señor, a la plenitud de Él. Entonces, por eso nos dice aquí el significado. Dice la palabra perfecto, en cuanto nos habla aquí en este versículo 1, dice, no significa perfección sin pecado, porque estamos en esa lucha, en esa batalla contra el pecado. Como dice el Señor también más adelante en el mismo capítulo que habla Pablo del pecado que mora en nosotros. Dice, con la mente servimos a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces estamos todos los días batallando, luchando por tratar de apartar todo lo que no es de Dios y meter lo que es de Dios. Y esa lucha es hasta que el Señor Jesús regrese. Esto no se consigue de la noche a la mañana, así que no se desanime, no se frustre, porque todos los días estamos tratando de perfeccionar nuestra vida en Dios. Pero no significa perfección sin pecado, porque vamos a errar todos los días, a equivocarnos. Amén. Lo importante es que reconozcamos, que nos apartemos, como dice el Señor, y no volvamos a caer en la misma circunstancia. Amén. Eso es importante. Entonces, dice aquí, ese hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Continuemos con el versículo 2. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Se habla de que la vida de Job era un personaje que Dios lo había llenado de bienes y de riquezas, que sobrepasaba a otros personajes de allá del oriente que se ubicaban en ese lugar. Y resaltaba Job porque, vea hermanos, si Dios no está de parte de nosotros, nada prospera, nada se da, nada fructifica. Para que en la vida mía fructifique, prospere y seamos de bendición donde quiera que vayamos, tenemos que estar de la mano de Dios. Y tenía 4 cualidades este hombre de Dios: perfecto, ¿qué más? Recto, temeroso de Dios y se apartaba del mal. Todo esto viene cuando en la vida de nosotros hagamos lo que está aquí escrito en la palabra. Entonces, ¿por qué vino la bendición y la abundancia? Porque era recto, porque era perfecto, porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nosotros todos los días tenemos que vivir pegados cada día de la mano de Dios, porque más adelante vamos a mirar que hasta el momento iba todo bien, ¿cierto? Iba todo perfecto, iba todo tranquilo, pero empieza la primer prueba de paciencia. ¿Listo? Dice el versículo 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para celebrar con ellos. Dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba Job, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Bien, entonces, como sacerdote de su casa, que dice era la responsabilidad de orar por sus hijos. Nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de orar por ¿quiénes? Por nuestros hijos. Y menos si no caminan con Dios, debemos orar por ellos. Porque no sabemos, como dice acá, si hayan pecado y hayan blasfemado delante de Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué hacía Job cada mañana? Se levantaba a presentar a cada uno de sus hijos para orar por ellos. Porque uno, o lo que he escuchado de los que tienen más experiencia
en cuanto a los hijos y dicen, es que mi hijo es un santo, mi hijo no hace nada, sale de la casa, pero mi hijo no hace nada, no parte ni un plato. Pero vemos que la Biblia nos dice que sí. O sea, si nosotros no oramos por ellos, ellos en su momento, en su tiempo, buscarán la forma de maldecir a Dios en sus corazones, de pecar contra el Dios de los cielos, y nosotros como sacerdotes tenemos esa responsabilidad, como líderes en la casa, como líderes en un trabajo, tenemos esa responsabilidad que nos ha dado Dios de orar. ¿Qué es lo que nos cuesta tanto, cierto? Orar. Levantarnos a orar por lo que se nos ha demandado y por la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Listo, entonces dice: Job purificaba a sus hijos y se levantaba de temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado, maldecido a Dios en el corazón, y esto era una práctica habitual. Ahora, bueno, todo marchaba bien en la vida de Job. Ahora viene lo que el Señor nos va a hablar en este día de hoy sobre el fruto de la paciencia. El versículo 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, quien es Satanás, vino con ellos, y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Una pregunta le hace el Señor a Satanás, pero no era porque Dios no supiera de dónde venía Satanás, porque Dios perfectamente sabe todo, lo conoce todo. Dice la Biblia que los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Especialmente aquí venía el malo, el acusador, el fiscal, lo habla también en un término hebreo, el fiscal. Dice: ¿de dónde vienes? Satanás le contesta el Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Vea, aquí me causaba a mí que esto me lleva a lo que habla 1 de Pedro 5:8, si no estoy mal. Dice que él está como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorarse. Entonces, si nosotros no estamos pendientes, el enemigo no descansa, hermano. Él sigue haciendo su tarea. ¿Cuál es la tarea de él? Mentir, engañar, desviar, matar, robar y destruir. También lo dice el Señor en su palabra, que este mundo está dominado por el enemigo. ¿Ve? Entonces el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Él le dice: de rodear la tierra. Él lo expresa, que aquí en este lugar es donde Él mora. ¿Ve? Dice: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Dice el 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Una pregunta le hace, ¿cierto? ¿Has visto a mi siervo Job? Él es el mejor hombre de la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Pero entonces el enemigo empieza: bueno, sí, listo, Señor. Vea lo que dice el 9. Satanás le respondió al Señor. ¿Qué le dice? Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tememos a Dios? ¿Porque Dios nos dé cosas? ¿Esa es la razón por la que nosotros caminamos con Dios? No, ¿cierto? Tenemos que cambiar la expectativa, tenemos que voltear la hoja y mirar las cosas de otra manera distinta, como nos lo está enseñando el Señor. Entonces, el Señor le dice al enemigo, y empieza a entablar una conversación, y dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre como él en la tierra. Pero el enemigo le responde: no tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, que es lo que nos ha hablado el doctor siempre, ¿cierto? Es que lo tiene cercado y por eso el enemigo no puede entrar. Pero
continúa el enemigo, porque el enemigo siempre va a insistir. Y nosotros somos los que le vamos a permitirlo, dice Génesis, ¿cierto? El pecado está a la puerta. Si bien haces, no serás enaltecido. Pero si hicieres mal, el pecado se va a enseñorear de nosotros. ¿Listo? Entonces dice, has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fuerte, ¿sí o no? Cuando uno empieza a leer todo esto que le sucedió a este hombre, uno dice, uy, Dios mío, es impresionante. No alcanzaríamos a llegar hasta este límite que llegó este hombre Job. Porque a las primeras hubiéramos desmayado. Veamos, no nos vayamos muy lejos, veamos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que pasó y padeció el Señor Jesús fue impresionante. Fue puesto a prueba, fue tentado, o sea, en todas las maneras el Señor. Y aquí estamos viendo un tipo de cómo este hombre fue tentado, pero se mantuvo independiente de todo, independiente de la expresión que hubo más adelante, independiente de la persecución o de la respuesta que tuvo de parte de sus amigos, independiente de todas las cosas, los conceptos que tienen allá afuera, no me interesa. A mí me interesa lo que piense Dios de mí. Eso le decía yo a alguien. A usted debe interesarle lo que piense Dios de usted, no lo que la gente piense de usted. Ay, es que esto, ¿qué tal que piense esto la persona, o qué tal que diga eso? No, usted no piense lo que diga la persona, usted piense lo que Dios está pensando de ti. Amén. A nosotros no nos debe interesar lo que la gente allá piensa. Hermano, interésele lo que Dios piensa de ti. Amén. Continuemos, dice el versículo 11. Así extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, le dijo Dios, le dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño, ¿qué? Físico. Téngalo por seguro, hermano, que cuando nosotros estemos en medio de la prueba, en medio del ensayo con Dios, téngalo por seguro que el enemigo no va a poder tocar nuestra alma. Podrá tocar nuestros bienes, podrá tocar nuestros hijos, como lo hizo nuestro propio cuerpo, pero el Señor va a guardar nuestra alma. Y vamos a mirar y vamos a analizar si verdaderamente mi fe está fundada en los hombres o está fundada en Dios. ¿Ve? Porque si no, facilito caemos, desmayamos, nos resbalamos, nos apartamos del Señor y hasta renegamos y hasta maldecimos de Dios. Dice el versículo 13, vuelve otra vez, dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y dice con las siguientes noticias, aquí viene la prueba, aquí viene la situación, aquí viene el fruto de la paciencia que nosotros debemos tener en nosotros. Que en medio de lo que se esté presentando en su vida, hermano, en medio de la noticia que le llegue, nosotros debemos estar tranquilos. Eso dice el Señor. Estén tranquilos, no estén afanosos por nada. Sean conocidas las peticiones delante de Dios con oración y con ruego, porque es que empezamos y es que si esto, es que si lo otro, es que qué tal que le pase esto. No, es que todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el dominio de Dios, mis amados hermanos. No hay nada, dice la Biblia, que le sea oculto a los ojos de Dios. Todas las cosas están descubiertas ante los ojos, dice Hebreos, de quien tenemos que dar cuenta algún día. ¿Ven? Y si sabemos que todas las cosas están descubiertas a los ojos de Dios, ¿por qué nos afanamos? Eso es lo que nos pasa muchas veces. Lo digo, hermano, porque todavía estamos en esa batalla, pero no podemos quedarnos ahí con ese pretexto. ¿Listo? Dice el versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo,
estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vea qué situación se estaba presentando. Dice el 16, aún estaba este otro hablando. Imagínese, todo este poco de noticias. ¿Cómo queda la persona? Dígame usted, ¿cómo queda la persona con esta serie de noticias? No llegó el uno cuando ya viene el otro, y no llegó el otro cuando viene el otro a darle otra noticia. Y nos desesperamos, nos angustiamos. No, mantengan la calma, estén quietos y vean que la salvación del Señor. 16. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte también la noticia. Pero vea, aquí vamos a ver cuál es la reacción, que es lo que nos han enseñado, o cuál es la actitud que nosotros tenemos ante la circunstancia que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Vamos a reaccionar o vamos? Porque eso hemos aprendido, que la reacción es la que nosotros manifestamos y la acción es la que nosotros estamos ahí quietos, esperando a los acontecimientos. ¿Listo? Entonces vea lo que dice el versículo 19, 18. Entre tanto que estaba este hablando, vino otro, y tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo en casa de su hermano, el primogénito. El versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces ahí es donde viene la reacción de nosotros. O reaccionamos o actuamos. Y dice el 20, entonces Job se levantó y dijo: Dios malo. Dijo así: ¿por qué me quitó todo? ¿Por qué a mí? Que es lo que muchos de nosotros nos preguntamos, Señor. ¿Por qué no a otra persona, Señor? ¿Por qué le pasó a este niño que tan solo tenía 5 añitos? ¿Por qué no me llevó más bien a mí? No, es que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero Señor, es que este niño era indefenso, era bueno. ¿Usted no dice que el reino de Dios son los niños? Eso dice la palabra. Entonces empezamos a razonar a Dios, hermano, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Y es donde el Señor nos va a enseñar la paciencia. A que en medio de cualquier circunstancia en la que usted esté moviéndose, hermano, debe primar este fruto del Espíritu. Algo que el Señor está trabajando conmigo, porque sería un mentiroso donde dijera que, uy, es que tengo la paciencia de Job. No, porque me falta todavía. Estoy tratando todos los días de trabajar la paciencia, y ahorita vamos a trabajar los pasos de cómo ser pacientes. ¿Listo? Adelantémonos porque el tiempo nos apremia. Dice entonces el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y dice, y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Adoró al Señor, no mirando lo que le había venido, pérdida de sus bienes, pérdida de sus hijos. Todo lo que había vivido este hombre era para uno salir corriendo, ¿sí o no? O en ese mismo instante, personas que sufren del corazón, ahí mismo hubieran quedado, ¿cierto? Entonces la reacción de Job es la que nosotros debemos imitar, lo que el Señor nos está hablando, cómo reaccionamos en medio de la prueba. ¿Listo? Dice el 21, que es el que nos compartió el hermano hoy. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová ¿qué? Sea el nombre del Señor malo, bendito. Sea el nombre del Señor bendito, porque Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que añade y Él es el que corta. Entonces,
de Dios es toda la tierra, hermano, y Él hace con su creación lo que quiere. Nosotros son los que tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que hace, hermano? Que nosotros, cuando venga una situación de esta, podamos soportar el vivir adorando a Dios, el vivir siendo perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Estas 4 características hacen que nosotros, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, no reaccionemos, sino actuemos. Porque la actuación de Job ahí fue adorar a Dios en medio de lo que le había sucedido, en medio de sus penalidades, de todas las situaciones que le vino a este hombre. Y yo miraba y buscaba el nombre Job, en el hebreo es Job, y significa aquel que soporta penalidades. Esta palabra Job en el hebreo, aquel que soporta penalidades, Job. Entonces, dice, y algo que me causaba aquí era el versículo 22, dice, a pesar de todo Job no pecó, a pesar de todo Job no pecó, porque vea, ¿por qué no pecó Job? ¿Por qué creen ustedes que no pecó Job? A pesar de todo lo que le había venido, pérdida de sus bienes, pérdida de sus hijos, pérdida de todo lo que estaba a su alrededor, ¿por qué creen ustedes que Job no culpó al Señor? Porque no culpó al Señor de lo que le había sobrevenido. Muchas veces culpamos a Dios, Señor, ¿y por qué me vino esto? ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí, Señor? Usted no está aceptando la voluntad de Dios. Y dice el Señor, irrevocable es el llamamiento y los dones del Señor. Dios te llamó y Dios también te va a respaldar, hermano. Él no nos dará una carga más allá de la que nosotros podamos resistir, no nos dará una prueba, sino que nos dará una prueba y nos dará también la salida de la prueba. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces vea lo hermoso que el Señor nos está hablando y nos está diciendo qué pacientes tenemos que ser nosotros en medio de cualquier circunstancia, llámese como se llame. Sea grande, sea chiquita, para Dios no hay nada imposible. Si tú estás adorando, si usted está sirviendo, si usted está cada día haciendo lo que el Señor nos ha mandado, hermano, Dios lo va a guardar. O miremos la vida de Daniel. ¿Qué le pasó? Cuando lo metieron al horno, ¿se quemó? Fueron los amigos de Daniel, y Daniel también, no recuerdo. O cuando lo metieron al foso de los leones. No le sucedió nada, a prueba de fe. Y no le sucedió nada porque su confianza estaba puesta en el rey. En el rey Nabucodonosor estaba puesta la confianza de Daniel. Estaba puesta la confianza en el Dios de los hebreos, en el Dios Todopoderoso. Y por tener esa confianza en Dios, ¿qué dice el Salmo 91? Por cuanto has puesto mi confianza en mí, yo también te libraré. El que habita el abrigo del Altísimo. Amén. Nos ayuda a superar. Eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Listo? Que cada cosa conlleva a otra. O sea, si tú estás pasando algo, eso va a traer algo bueno para nosotros. O sea, nos va a ayudar a dar un soporte, hermano. Un propósito del Señor. Todos son planes de Dios. Esto que le sucedió a Job no fue porque sí, era un plan y un propósito. ¿Qué dice Hebreos? Que es lo que vamos a ir más adelante. La disciplina no parece ser causa de gozo, ¿cierto? Pero al presente da un fruto, ¿qué? Apacible de justicia. En los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados, hermano. Como nuestros padres nos disciplinaban aquí en la tierra, el Señor también nos va a disciplinar, pero ¿para qué? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Esa es la finalidad de Dios por medio de las pruebas, medio de las situaciones que estemos pasando. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Bien, entonces dice que la palabra paciencia, yo investigaba esta palabra paciencia en el griego es macrotumia, porque buscaba, no sé si la pastora me ayuda, si paciencia, porque yo lo estaba investigando pero no lo encontré, no sé, paciencia en el hebreo. Entonces buscaba en el griego macrotumia. Entonces macrotumia no se encuentra en el hebreo, la palabra paciencia, pero se asimila a la resistencia
y al sufrimiento que tiene una persona. Entonces, miremos lo que dice la paciencia, vea, para que aprendamos. Dice, la paciencia viene del griego macrotumia, que es paciencia, es firmeza, es constancia, es resistencia. Recuerden lo que nos hablaba Cristian dentro de los tipos de hornos. Cuando se mete algo hacia el horno, ese algo o lo que va a ser metido allá tiene esto o una resistencia o ¿qué era lo otro, Cristian? O puede dañarse. O sea, esa cosa que va a meter o resiste porque le subió mucho la temperatura, o no resiste o se quiebra o lo que sucede cuando meten algo al horno. ¿Listo? Entonces dice que la paciencia, macrotumia, resistencia, firmeza, constancia, fortaleza y algo bastante importante que también es un sinónimo, y es la perseverancia. ¿Qué tuvo este hombre Job? Perseverancia, tuvo firmeza, fue constante a pesar de, fue resistente a pesar de la prueba, ¿cierto? Y fue perseverante. Entonces, vea lo que nos define a nosotros lo que significa la palabra paciencia en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice: paciencia es la cualidad de resistir con firmeza. Paciencia, ¿qué es? La cualidad de resistir con esa firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. A pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento en repetidas veces. Qué maravilloso, ¿cierto? A pesar de las dificultades, yo debo estar firme, y del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, porque fueron alentadoras las noticias para Job. Les pregunto, ¿cierto que no? Al ver todo lo que le había venido, no fueron un poco alentadoras, pero que él mostró su perseverancia para con Dios y su firmeza, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, hombre varón lleno del Espíritu. Que salga una palabra de esto y dígame si no es espiritual. Y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová dio y Jehová quitó. Antes bendijo al Señor. Amén. Yo miraba esto acerca de la paciencia y unos pasos que voy a mirar acá para que los aprendamos todos. La impaciencia que nosotros tenemos. Entonces vea todo lo que nos está definiendo la palabra paciencia. Tener un ¿qué? Un largo alcance, o sea, estar quieto en medio de la situación. Tener un aguante, una resistencia en medio del proceso que yo esté viviendo. Porque vea lo que dice en estos pasos de la impaciencia. Dice, el paso número 1, dice, lo queremos todo al instante. Dígame si no. Todo ya, eso lo vemos hoy mucho en los alimentos. Todo es instantáneo, hermano. En la parte alimenticia ahora las cosas son instantáneas. Yo analizaba acá y escribía, dice, de alguien que tomé esos apuntes que me sirvieron mucho. Dice, la alimentación en la gran mayoría de alimentos son instantáneos. Por ejemplo, uno de ellos es el café. El café, todavía la gente que pues tiene esa paciencia de espera, de pronto por el tiempo que tiene, por el tiempo que le queda, pero no es excusa, porque nos han enseñado mal hoy en día. ¿Ve? En la misma alimentación nos están enseñando que todo tiene que ser instantáneo. El café lo consumíamos con cuncho, ¿cierto? Como mi hermana que día me dijo, Manuel, vaya y consígame, si está por ahí en San Francisco, el café artesanal, que es el mismo, el natural, que lo hacen de la molienda y ese café no tiene conservantes, no tiene químicos, no tiene nada. A pesar de que lo que le echan allá en los cultivos que le echan ya es otra cosa. Señora, el artesanal es el que hacen
molido, es el mismo molido. Entonces yo le dije, claro hermana, yo voy y se lo consigo. Oiga, pero tiene razón, porque yo me puse a pensar algo que ella me dijo. Me dijo, Manuel, es que el café que consumimos nosotros habitualmente, que es el instantáneo, ese café es sintético. Usted lo deja, y yo me he dado cuenta, usted lo deja unos días destapado y ese café empieza a volverse una pasta duro del químico tan tremendo que le colocan. Son artificiales. Entonces, vea cómo nos lleva el ser impacientes a que todo queremos al instante. Queremos ya las cosas. Y cuando las queremos ya, pues hermano, viene la consecuencia, viene el resultado. Claro, es que todo es en el tiempo que nosotros estamos buscando, porque lo queremos ya, hermano. Si no es ya, no me sirve. ¿Ve? Entonces, como nos movemos en un mundo globalista, en un mundo de consumismo, en un mundo que nos quiere presentar las cosas a manera de instantáneamente, o que usted no tenga el menor esfuerzo de hacerlo, pues yo lo tomo por hacerlo, porque es que me ahorra un tiempo, ¿cierto? Pero no nos estamos dando cuenta que eso nos está afectando nuestra salud. Es lo primero que afecta. Otra cosa que yo analizaba, dice, es que no queremos, otro producto que también yo lo he comprado, yo antes hacía la limonadita con panela, ahora es panelada, ¿cierto? Porque es que derretir la panela me lleva un tiempo, de aquí a que se derrita, el echarle los limones, pero hermano, queda natural, queda más rica. ¿Pero por qué sucede eso, hermanos? Porque la pereza, y como el mundo nos ha enseñado, tenemos la mentalidad de que no lo venden allá instantáneo, lo hago porque es que no me alcanza el tiempo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro y me va a rendir el tiempo, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. ¿Ve? Por la impaciencia. Y vea lo que dice acá. Generalmente estas comidas vienen cargadas de sodio y pueden ser dañinas para la salud y no abastecen lo que son las necesidades alimenticias del cuerpo humano. No le abastecen para nada, o sea, no sustituyen lo que el alimento natural lo hace. No aporta nada al cuerpo humano. Le aporta toxinas, químicos, cosas dañinas a nuestro cuerpo. ¿Ve? Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que dice el Señor? Renovaos en el espíritu de su mente y no se conforme a ¿qué? A este siglo que nos tienen tan conformados al consumismo. ¿Ve? Y es por la perecita, porque yo mismo me digo, Señor, es mucha pereza la de nosotros. Es por la pereza, hermano. Yo lo digo porque yo a veces quiero hacer algo, pero de pronto para jugo es mejor un juguito de lulo, es mejor un juguito de guayaba que meterle un manchatripas. Claro, empiezan a haber procesos en nuestro cuerpo que le está manifestando a usted que eso no debe meterle. ¿Listo? Avancemos porque el tiempo se nos agota. Dice, ahora todo lo tenemos desde casa, ¿cierto? Todo es instantáneo. Usted desde casa puede hacer sus pagos bancarios, puede hacer sus pagos públicos, puede hacer todo desde casa, porque todo es instantáneo. Llaman al mensajero para que le haga pues que todo es instantáneo. Paso número 2 dice, pensamos antes de hablar. No es que no pensamos antes de hablar. Es que nos llegan a decir algo y pronto no es de acuerdo o no se ajusta a lo que yo quiero, entonces decimos un poco de cosas, de palabras, como dice Hotz, vacías, que no tienen soporte, hermano. Y entonces terminamos desnudados, terminamos golpeados. ¿Por qué? Porque no pensamos antes de hablar. Somos, como dice aquí, impacientes.
¿Ve? Entonces, a las primeras que alguien nos dice algo, entonces le decimos cuál palabra se nos venga. Y no es como la gente dice, pongan atención, es que las palabras se las lleva el viento. No, señor, las palabras no se las lleva el viento, porque cada palabra que tú pronuncies profecía es, hermano. Es un boomerang. Usted lanza la palabra y ella efectúa y se devuelve, hermano. Un día mi hijo estaba en la casa, tenía 2 añitos, y yo tenía, cuando eso la tienda, el niño tenía ganas de tomarse una gaseosa, y uno con esa tacañez, con esa de que las cosas no se gasten porque es de la tienda, porque es que es del negocio, ¿no? Entonces el niño, no me decía, pero él miraba que yo tomaba gaseosa, porque yo destapé una gaseosa para tomar, y uno a veces es muy egoísta, con uno mismo y con las demás personas. Entonces Yané me dijo, dele un sorbito de gaseosa, que no se le quita nada. Entonces voy a darle. Entonces a mí se me hizo fácil pronunciar de mi boca, pero después yo le dije, Señor, perdóname, porque no puede salir de nosotros palabra de maldición, sino palabra de bendición, porque con la boca, dice la palabra, o tú bendices o tú maldices, sale fuente de agua salada o fuente de agua dulce. Entonces se me hizo fácil decirle, y ojalá ¿cómo es la palabra que decimos? Se le reviente la hiel. No, ojalá, no le dije así, le dije, uy, se le va a reventar la hiel. O sea, mire las palabras que uno pronuncia, hermano. Por eso la boca, dice, con la boca maldecimos o bendecimos. La lengua es el azote del cuerpo. Y en ese mismo momento vino el Espíritu a mí, vino ¿cómo se llama? El redarguir para pedirle perdón a Dios. Porque no podemos hablar de esa manera, hermano. Debemos cambiar nuestra manera de hablar. O sea, no pensamos antes de decir las cosas. Y eso es necedad. Estamos siendo necios. Y vea qué tan grave me llevó a pedirle perdón al Señor, porque no podemos decirles como a esas personas que le dicen que es lo que nos estaba enseñando Cristian, edificante de las inteligencias y de la baja autoestima. No podemos decirles a mi hijo, es que usted no sirve para nada. No, usted lo está maldiciendo, lo está atando, hermano, con sus palabras. Tengamos cuidado con la lengua. Como dice por ahí una canción, la lengua es un mal que no puede ser refrenado. O sea, respondemos antes de. Por eso nos han enseñado que primero escuche, analice, para ver qué es lo que va a hablar, y de acuerdo a lo que eso hable, nosotros podamos decir algo al respecto. O quedarnos callados. ¿Qué es lo que generalmente no hacemos? Nosotros respondemos antes de. ¿Ve? El siguiente paso, dice el tercero, explotamos muy fácilmente. ¿Cierto? Hoy en día estamos viviendo eso. Y vea, yo, hermano, estoy trabajando con eso, porque yo soy muy piedrero. Y yo le estoy diciendo, Señor, ayúdame, porque si lo que voy a hablar, ayúdamelo a vivir, Señor. Porque tengo que trabajar en la paciencia, no somos tolerantes, hermano, explotamos por cualquier cosa. Alguien se nos atravesó, oye, es que... No, hermano, es que tenemos que dar el ejemplo, somos nosotros, hermano. Explotamos muy fácilmente, no somos tolerantes, no somos pacientes. Y ahí viene el crujir de dientes, el arrepentirnos. Porque es que nosotros somos luz, el mundo vaya y venga, pero somos nosotros los que nos estamos identificando con Dios. Marcar esa diferencia de que somos hijos de Dios. Y yo le digo, uy, Señor, ayúdame, sí, ayúdame. Me callo, Señor, no digo nada. Señor, espero. Una cosa que me sucedió el lunes que fui a llevar la palabra donde la hermana Elvira, allá en Río de Oro. Por no hacer caso, porque uno a veces no le hace caso al Espíritu Santo y la lleva, hermano. Me dijeron, váyase por la 45 que es más rápido. Yo le dije, no, me voy por la vía Café Madrid, y había un trancón impresionante. Nos tuvieron ahí casi 40 minutos esperando, porque estaban habilitando un solo carril, y eso allá transita mucho carro pesado, tractomulas, camiones.
de toda clase de vehículos. Y eso fue tremendo porque la policía, los alférez estaban ahí, no dejaban pasar a nadie, hasta que pasara el otro grupito, ahí sí podíamos pasar nosotros. Y dije, Señor, ayúdame, la paciencia, Señor, voy a hablar de eso, ayúdame, Señor, ayúdame. Y traté, y lo que nos dice la paciencia es que es firmeza, es resistencia, es aguante. ¿Ve? Ante lo que está a su alrededor, porque el policía nos decía, espérese un poquitico porque viene un poco de tránsito, viene mucho camión. Espérese porque se vinieron todos. Y nosotros, espere, 5, 10 minutos, nada, y espere otros 15 minutos hasta que empezaron todos a pitar. Pite, pero déjenos pasar. Yo tenía también que hacer otras cosas, ir a entregar otras facturas. Entonces se me dio, pues muy respetuosamente, porque el policía me dijo, pero espérense otro poquitico, ya vienen los otros para que ustedes puedan pasar. Yo le dije, pero es que ustedes los han dejado pasar a todos, le dije al policía. Y entonces el otro me escuchó, el otro que estaba ahí motorizado, me dijo, sí, y todos empezaron a alegar. Entonces vea la impaciencia que tenemos, explotamos muy fácilmente, hermano. Reprobado, no aprobado, reprobado. Entonces, vuelva otra vez a ensayar. Al ensayo Dios nos da la oportunidad. Nuevas son sus misericordias cada día, dice el Señor. Estrenamos. Entonces, volvemos otra vez al ensayo para ver, y Dios nos va a colocar, porque esto es de Dios. ¿Qué le pasó al rey cuando le dijo al rey David? Insúltelo para ver cómo se comporta. O sea, va a colocar personas para ver cuál es nuestra reacción. Si somos pacientes o somos impacientes. El siguiente, 4, nos frustramos mucho. Una de las cosas de la impaciencia es la frustración. Que no se me dio esto. Eso me identifico yo. Porque como yo lo quiero hacer todo, entonces me frustro, me desanimo. Y no podemos frustrarnos, debemos seguir. Esas frustraciones se dan porque nosotros queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos y no sabemos que somos seres humanos limitados, que no lo podemos hacer todo, que tenemos un cierto tiempo de trabajo y que nos agotamos, nos desgastamos y que tenemos que ir a dormir para volvernos a reparar el sueño y que todo es así, ¿cierto? Y que todo tiene su tiempo, no lo podemos hacer todo, entonces nos frustramos. Esa es la cuarta paso de la impaciencia. Vea, la paciencia es una virtud humana que te permite no perder el control mientras esperas. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Mientras esperas, mientras estás esperando que la despachen en la tienda, mientras estás esperando que le den cualquier cosa, donde quiera que vayas, siempre tiene que haber una espera. Hay un tiempo para todo. O sea, hasta en ir a cepillarse los dientes es un tiempo. Todo es una dedicación de tiempo. Dice, la paciencia es una virtud humana que permite no perder el control mientras espera. O sea, la paciencia que nos lleva de que tú no te pierdas los estribos mientras estás en la espera. De cualquier cosa de lo que tú estés esperando. Usted se preguntará, ¿es posible perder el control mientras se espera? La respuesta es sencilla, sí. Sí, perdemos el control, somos impacientes. Vea los beneficios que tiene la paciencia. En última instancia, las ventajas de la paciencia son, en opinión, dice, de algún modo aclara que a desarrollar la confianza en el devenir y en las propias capacidades, y en nada significa que seamos conformistas. Bueno, dice aquí, beneficios, previene la ira y la frustración del ser pacientes. 2 emociones negativas que atentan a nuestro bienestar. ¿Listo? Bien. Dice entonces, avancemos, ya vayamos con... Dice, ¿cómo trabajar en la paciencia? Tomarnos un minuto para respirar. Respirar un minuto. Y analizar todo lo que conlleva y los resultados que trae. Segundo, ¿cómo podemos trabajar en la paciencia? Pensar antes de hablar. Una forma de
pensar antes de hablar, tomaba este apunte, dice que es escribir. Que usted se ponga a escribir, dice, esto ayuda a digerir mucho las emociones y baja la intensidad del día a día. Esto lo ayuda a digerir sus emociones, mucho las emociones, y baja la intensidad del día a día, porque es que todos los días es un corre-corre, ¿cierto? Es un tira que tira y jala que jala. O sea, estamos siendo bombardeados por el mundo y sus deseos, que las cosas son ya, y que no, es que es en la paciencia de Dios, porque en la Biblia los que no tuvieron paciencia cometieron errores. ¿Listo? Tercer paso, no ser tan exigente con usted mismo, porque es que a veces nos exigimos a nosotros mismos. Dígame si no, exigimos más de lo que está establecido. Dice, cuarto, diferenciar lo que no depende de nosotros y está en nuestra mano de lo que no. Dice, de lo que no depende de nosotros requiere el arte de esperar. Ese es el arte de esperar, de lo que no requiere de nosotros. ¿Listo? Bueno, ahora sí, después de haber dado esto que era tan importante para que aprendamos un poco sobre la paciencia, ahora sí vamos a las citas bíblicas, ya para terminar. Dice en Romanos, que era lo que nos decía, nos aportaba la pastora, en Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 al 5, vea lo que nos dice la palabra. También nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos ayuda a desarrollar la resistencia en medio de la impaciencia? ¿Qué le ayuda a desarrollar? Dice la firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Este es el versículo 4, viene el 4. El 5. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llevar nuestro corazón con su amor. Solo habla Romanos 5 del 3 al 5. Y la prueba, de pronto ahí en la Reina Valera dice, la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Dice el siguiente, que es algo de lo que el Señor por eso no ha venido. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor de ustedes, no queriendo que ninguno sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Cuál es la finalidad de Dios? No es que Él sea lento para cumplir su palabra, Él a su tiempo la está cumpliendo, y dice la Biblia que los días se acortarán por causa de los escogidos. De los que Él ha elegido, los días cada día serán más cortos. Pero esto no quiere decir que el Señor no cumpla su palabra, Él la está cumpliendo. Él es lento para cumplir su promesa, como algunos sí lo piensan. Eso el Señor no viene. Ya más de 2000 años el Señor hablando la misma. Ahora, dice Pablo, estamos más cerca de lo que creímos. Está más cerca, dice 2 de Pedro 3:9, dice, algunos piensan esto, al contrario es paciente por amor. Vea, ¿por qué es paciente el Señor? Por amor. De eso debemos aprender del Señor, por amor a nosotros. Dice, no quiere, por ese amor a nosotros que nos tiene, es porque no quiere que nadie sea destruido. Y la gente, uno le escucha decir, es que esa persona que yo no sé, que la destruyan, que la maten, que esto y que lo otro, es que no son los planes de nosotros. La paciencia que tiene Dios, porque Él es muy misericordioso, para que todos no seamos consumidos. Por ese amor y esa paciencia es que Dios está buscando las cosas, porque es que siempre buscamos
Volvemos otra vez, la impaciencia, nosotros que queremos siempre buscar el beneficio propio, hacer lo que yo mande y lo que yo diga. No es lo que Dios dispone, es lo que Dios tenga determinado, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y la gente quiere acabar con el mundo ya, y no, quiere aligerar las cosas, y no, es al paso de Dios. ¿Listo? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente, ¿cuál es el peso que nos impide correr? A ver, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Este es el que nos impide cada día correr, avanzar, llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia. Vuelvo otra vez y tomo el ejemplo mío. Yo soy muy impaciente y corro mucho, corro demasiado, y ya Dios me ha dado muchas jugueteras, ya me ha disciplinado el Señor, y ya el Señor me ha demostrado. Entonces Dios nos da la oportunidad nuevamente para que nosotros hagamos las cosas pacientemente, porque la próxima será, dice el Señor, para que no te suceda algo peor, no peques más. Me llevaba a esto lo que decía, lo que nosotros hacemos, lo que no está al alcance, o sea, queremos hacer lo que no está a nuestro alcance, porque queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y en el afán de nosotros, y no hacemos las cosas en el tiempo necesario, que todo es con paciencia, porque queremos hacerlo todo a lo que no está al alcance de nuestras manos. Era lo que nos daba un paso de cómo trabajar en la paciencia. ¿Ve? Entonces dice Proverbios 14:9 de la siguiente manera. Dice, los que tienen entendimiento no pierden ¿qué? Los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Ese sí era el versículo. 14, versículo 29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Por nada se deje impacientar, porque usted pasa a ser entendido, pasa a ser sabio. Paso a ser sabio cuando yo me espero, cuando yo no me dejo impacientar, no me dejo sacar, soy entendido, no pierdo los estribos. Dice, los que se enojan fácilmente, ¿qué demuestran? Faltos de entendimiento. No pasamos por sabios. Cada uno de nosotros, principalmente aquí el que ha venido a traerles, me ha dado Dios la oportunidad de traerles la palabra, a empezar a poner por obra la paciencia. Amén. Para que nos evitemos de muchas situaciones, porque dice la Biblia también en un proverbio que el afán produce errores, produce cansancio, produce muchas situaciones. Entonces, ¿cómo Dios nos quiere evitar todo esto de la paciencia, para que las cosas nosotros podamos ver que Dios está con nosotros si nosotros practicamos lo que el Señor nos está diciendo? Amén. Pongámonos de pie y vamos a orarle al Señor. Démosle gracias al Señor y que Él nos ayude de hoy en adelante a trabajar sobre la paciencia. Vimos todos los pasos, vimos todas las herramientas para nosotros aprender a ser pacientes, y que en medio de la prueba, como lo vimos en la vida de Job, no perdió los estribos, independiente de lo que pronunció de su boca, pero nunca culpó a Dios, dice él, de lo que le había venido a su vida. Y Dios le prosperó, dice la palabra, doblemente. Una vez hubo orado porque el Señor le dijo, ore por sus amigos, porque así es Dios, Dios es bueno, porque si la embarra alguno, Dios le da la oportunidad de que alguno ore por el otro para que Dios lo perdone. Y Dios perdonó a los amigos de Job, y una vez orado, dice la palabra de Dios, Dios prosperó a Job. Y murió Job viejo y lleno de días, dice la palabra. Gracias, Señor, gracias, ayúdanos, maravilloso Dios, a trabajar en la paciencia, Señor. Ayúdanos
Bendito Señor. Nos cuesta, Señor, sé que es difícil, pero no imposible, Señor. Porque yo miraba también unos beneficios de la paciencia y era tan maravilloso, Señor. Esos beneficios de la paciencia nos ayudarán a nosotros poder ser cada día esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y miraba, Señor, en esos beneficios que trae la paciencia es que baja el estrés, Señor, porque lo que alimenta el estrés es la impaciencia, Señor. El no ser pacientes, eso es lo que hace que alimente el estrés. Por eso ayúdanos a ser pacientes, Señor, porque vienen una serie de beneficios a nosotros bastante enormes para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra relación contigo, Señor, espiritual, especialmente. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos, a poner en práctica esta palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sabemos que en nuestra fuerza no podemos, Señor. Denos la fuerza, la fortaleza, Señor, para poder cumplir, Señor, poder poner por obra su palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Dios, en este día. Llévanos con bien, Señor, al lugar donde vamos. Gracias, Señor, por las personas que estuvieron allá en las redes sociales, Señor. Los bendecimos a los de Bogotá, Señor. Bendecimos a Yané, bendecimos a su esposo, sus hijos, a Rubiela, a Marta, a Neila, a Rosita, a todos, a Alex. Los bendecimos, Señor. Bendecimos también la vida de Astrid allá junto con su hija en Medellín y el esposo de Elina, Señor. Bendígalos allá también a ellos. Bendiga, Señor, también en Piedecuesta, al grupo de Piedecuesta, Cristian, a Nora. Mi vida, bendígala, Señor, quienes vamos, Señor, a llevar su palabra, Señor. También bendiga este lugar de Jesucristo el verdadero camino en Bucaramanga, Señor. Bendiga esta iglesia y guárdala, poderoso Dios. Gracias por habernos dado la oportunidad hoy de venir a recibir el mensaje, su palabra, Señor. Su mensaje, Señor, su escritura, que es la que nos hace bien a nosotros, mayormente los que la practicamos. Gracias, Señor. Gracias, Rey de todo el universo. Bendigo a mis pastores, Elsa Salas y el pastor Luis Orlando Pinto. Bendíganos a todos y danos paz en esta noche en los sueños, danos tranquilidad y danos, Señor, esa fuerza para seguir cumpliendo su propósito y su plan. En el nombre poderoso de Jesús, amén